Muy buenas, queridos colegas. Yo soy el doctor Víctor Navarrete Suazo, jefe de servicio de la Clínica Central Cira García en La Habana y ex presidente del grupo TIV América. Y hoy nos encontramos aquí de nuevo para volver a tocar un tema muy interesante que sigue siendo para mí apasionante, el papel de la ketamina en la TIV-TCI. Y sigue siendo apasionante porque a pesar de todos los avances, todas las modificaciones que ha sufrido el uso de la ketamina, lamentablemente todavía se sigue enseñando, incluso publicando cosas que verdaderamente constituyen errores en este momento. Por eso consideramos importante continuar profundizando qué papel juega la ketamina en la TIV-TCI. Sabemos que la ketamina en su momento sufrió un descalabro profesional importante precisamente por su mal uso y sobre todo las cosas que tienen que ver con el uso recreativo. Pero hubo dos hechos importantes, uno farmacocinético y otro farmacodinámico, que hicieron que la ketamina regresara jugando un papel muy importante hoy en la anestesia total intravenosa. El primero es que no se puede olvidar la farmacocinética de una droga. Y esto hace que la ketamina exhiba lo que se llaman ventanas terapéuticas relativas. Y recuerdo el concepto de ventana terapéutica, que es una concentración, y fíjense que digo concentración y no dosis, por debajo de la cual el medicamento no hace nada. Ese es el piso de la ventana terapéutica. Y una concentración por encima de la cual empiezan a aparecer efectos indeseables. Ese es el techo de la ventana terapéutica. Así, la ketamina, que actualmente también se usa en el terreno psiquiátrico como antidepresivo, tiene una concentración para la cual solo se utiliza como antidepresivo. Una concentración en la cual se utiliza para la analgesia, que es el papel que para nosotros es fundamental en este momento en la TIVA. Si seguimos aumentando la concentración plasmática, entonces va a llegar a aparecer los efectos de disociación. Y si seguimos aumentando, pues entonces aparecen la hipertensión, taquicardia, todos los efectos indeseables que conocemos. Esta diapositiva que fija las concentraciones plasmáticas de analgesia entre 0.1 microgramos por mililitro y 0.35 microgramos por mililitro ahora ha sido modificada. Por la sencilla razón de que después del informe de Tucker, en que se menciona que la ketamina a concentraciones entre 30 y 120 nanogramos por mililitro, es decir, 0,03 a 0,12 microgramos por mililitro, solamente tiene una acción específica en los receptores NMDA postsinápticos en el asta dorsal de la médula. Por lo tanto, eso se consigue a ritmos de infusión que están entre 0.05 y 0.3 microgramos kilo minuto, que es igual a decir 0,003 a 0,018 miligramos kilo hora. Esto es un hito que señala un cambio en el perfil farmacocinético de la ketamina. De manera que ya las concentraciones para la analgesia o la antinocicepción son distintas, son más bajas. Cuando nosotros buscamos entonces en la literatura qué relación había entre las dosis y los efectos indeseables, notamos que en los artículos revisados entre los últimos 5 años, todos los artículos en que la concentración plasmática de ketamina subió por encima de 0,12 microgramos por mililitro, aparecieron los efectos psicodislépticos. Antes, o sea, por debajo de esa concentración plasmática, no aparecieron efectos psicodislépticos. De ahí la importancia de conocer la cinética
no solo la dinámica, sino la dinámica va a depender de la cinética. De manera que la ketamina sigue teniendo un efecto antidepresivo, un efecto analgésico, un efecto disociativo y un efecto de saturación, pero ahora la analgesia, que es el punto que nos interesa, se ubica entre 0,06 microgramos por mililitro y 0,12 microgramos por mililitro de concentración plasmática. O sea, que lo que tenemos es que alcanzar una concentración plasmática en ese rango para que la ketamina sea solamente analgésica o antinociceptiva. De eso ya salen algunas otras publicaciones, por ejemplo, esta sacada de una revista de anestesia total intravenosa de la India, que también señala diferentes rangos para la concentración, pero lo hace en dosis, o sea, 10 miligramos analgesia, 30 miligramos recreacional, etcétera. Pero cuando nosotros simulamos eso puede ser diferente, porque 10 miligramos no hace el mismo efecto en todos los individuos. Aquí, por ejemplo, en esta infografía de esa misma revista, vemos aquí cómo dice dosis, esquema de dosis, y dice 0.1 a 0.3 miligramos por kilo analgesia. Hacemos una simulación de 0.3 miligramos por kilo en analgesia y nos da una concentración plasmática de 3.22 microgramos por mililitro, lo cual está muy por encima de la concentración deseada para la analgesia. Por lo tanto, esa es una dosis que para la analgesia es excesiva. Se ubica casi prácticamente dentro del rango de los fenómenos, más allá de los fenómenos disociativos. Por eso recalco la importancia de no olvidar el fenómeno cinético antes de analizar el fenómeno dinámico. Por lo tanto, nos tenemos que hacer las preguntas. ¿Qué significa dosis subanestésica? ¿Cuánto es una dosis subhipnótica? ¿Qué es una baja dosis de ketamina? ¿No será que es hora de sustituir el término dosis por el de concentración? ¿No será el momento de modificar la forma de administración? Estas son preguntas que deben ser contestadas por aquellos que están en ciencia de laboratorio, que pueden medir concentraciones plasmáticas, administrar y medir para saber exactamente qué cosa es una dosis subhipnótica o una dosis subanestésica. Porque en los artículos constantemente vemos esos términos y cuando hacemos la simulación cinética vemos que las concentraciones son mucho más altas. Y yo digo que será el momento de modificar porque yo creo que la administración de anestesia total intravenosa en modo TCI se tendrá que imponer para asegurar que la concentración plasmática que queremos que suceda se mantenga en el tiempo. Y esto se pone de manifiesto en este artículo donde se señala que la administración de ketamina en bolus es algo que se cuestiona, es algo que no debe seguir continuando, porque la ketamina en bolo, como vamos a ver dentro de un momento, tiene una distribución muy rápida, un decaimiento muy rápido, y por lo tanto, en esos artículos donde muchas veces vemos que la ketamina falla porque se puso una dosis quirúrgica o una dosis post-anestésica, por supuesto que el efecto analgésico va a ser muy corto. Aquí vemos una simulación de un bolo de ketamina de 0,5 miligramos por kilo que desaparece en menos de 5 minutos. La concentración plasmática ya es demasiado baja, cae por debajo del piso de la ventana terapéutica para la analgesia y no se produce el efecto. Si hacemos una infusión continua y la mantenemos, aquí hay una infusión continua de prácticamente 2 horas, poco menos de 2 horas, de 0,24 microgramos por mililitro, al disminuirla a 0,11 en 11 minutos, ya esa concentración cayó. Por lo tanto, mantener la infusión de ketamina en el tiempo es primordial para poder conseguir su efecto.
La ketamina actúa en 3 lugares fundamentales del encéfalo cuando la concentración plasmática excede 0.12 microgramos por mililitro, que son la corteza, el sistema límbico y el hipocampo. Pero ¿qué es lo que hace allí? La ketamina inhibe los receptores N-metildiaspartato, pero de las neuronas inhibitorias presinápticas. Por lo tanto, si yo inhibo la inhibición, voy a tener un fenómeno de excitación. Es decir, la ketamina al bloquear el receptor del metildiaspartato impide la liberación de GABA. Y entonces al inhibir la liberación de GABA se produce un fenómeno excitatorio que en el electroencefalograma lo vamos a ver como apariciones de ondas en el rango beta y muchas veces hasta en el gamma, que es esta franja que vemos aquí encima en este espectrograma, que a propósito hemos puesto ketamina más propofol, porque aquí hay una infusión de ketamina a 0,3 microgramos por mililitro en plasma. Y vemos entonces debajo el rango alfa generado por el propofol. Si la ketamina la bajamos de 0,3 a 0,8, entonces vamos a ver un efecto contrario, un efecto diferente. Fíjense que en esta diapositiva la beta, el porcentaje de beta se ve en blanco y el alfa se ve en el color violeta, que son las bandas que nos interesan. Es importante tener en cuenta esto porque la mayoría de los profesionales utilizan el electroencefalograma procesado en forma de índice para evaluar el estado hipnótico del enfermo. Si tenemos ketamina a concentraciones por encima de 0.12 microgramos por mililitro, vamos a tener una cantidad de actividad beta enorme y el índice va a ser un índice elevado, de manera que nos va a parecer que el enfermo está despertándose cuando en realidad el paciente está perfectamente en estado hipnótico. Cuando disminuimos la concentración a 0,8 microgramos por mililitro, vemos cómo el rango beta se estrecha y se ensancha el rango alfa, es decir, la presencia de la ketamina disminuye y da lugar a la aparición de más presencia de propofol. Y no tenemos que malinterpretar entonces el índice que aparece. Como por ejemplo, en esta misma situación, es el mismo paciente donde ya la concentración de ketamina ha bajado, queda solo, ven como aquí el ancho de esta banda disminuye, queda solo el efecto propofol y entonces el índice aparece dentro de un rango normal, aunque hay ketamina circulando. Por eso es importante tener en cuenta el fenómeno diferencial que establece la ventana terapéutica de la ketamina para poder hacer conclusiones de monitorización en anestesia general intravenosa total cuando utilizamos ketamina, que está muy empleada en la analgesia libre de opioides, la analgesia multimodal. Aquí tenemos una gráfica similar donde aparece aquí arriba la ketamina, ven el rango ancho, mientras que al disminuir la concentración aparece solamente la zona alfa correspondiente a la administración de propofol. Es elocuente porque la monitorización a fin de cuentas es un fenómeno, es una síntesis, no es un análisis. Cuando nosotros analizamos lo que pasa en cada elemento de la monitorización por separado, la conclusión siempre tiene que ser imprecisa, porque en un acto anestésico está la hemodinamia por un lado, está la hipnosis por otro lado, está la nocicepción, y vemos cómo en una administración de ketamina 0,35 microgramos por mililitro, el electroencefalograma procesado puede ser confundible porque nos da un índice alto y vemos aquí un rango en zona beta de ketamina. Sin embargo, la antinocicepción es adecuada y la hemodinamia también es adecuada.
Entonces, podemos decir, incluso inferir hasta que la ketamina puede tener un efecto ceiling, un efecto techo a nivel de la antinocicepción. Y aunque elevemos la concentración de ketamina, no vamos a tener más antinocicepción, sino que simplemente lo que nos va es a interferir en la interpretación que podremos hacer del estado hipnótico, si es que nos vamos a centrar únicamente en el electroencefalograma procesado en forma de índice. Haría falta prestar mucha atención a diagramas como el que ofrece el espectrograma, sobre todo el espectrograma, pero también el porcentaje de las bandas y el spectral edge frequency, la frecuencia del límite espectral. Entonces, tendrá este cambio que ver con el sitio de acción de la ketamina a concentraciones por debajo de 0.12 microgramos por mililitro. Esto es consistente con lo que publican Patrick Bordon y Emery Brown en su Clinical Electroencephalography for Anesthesiologists, donde la ketamina tiene también un efecto muy importante en el asta posterior de la médula, como vemos en este diagrama. Es consistente, o sea, lo que se plantea por Tucker es consistente con lo que se ve en el registro medular en el artículo de Brown y Bordon. La ketamina, como yo les decía al principio, es una droga apasionante, una droga que en este artículo la señalan como la pesadilla de los farmacéuticos, porque puede tener interacción con efectos opioides, tiene efectos monoaminérgicos, colinérgicos, purinérgicos. El sistema receptor adenosina inhibe el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 6, también la expresión genética de la interleuquina 8 y el efecto antihiperalgésico. Llama poderosamente la atención. La ketamina a nivel de industria farmacéutica es una droga que se le presta bastante poca atención. Es una droga barata y por lo tanto probablemente económicamente a nivel de negocio no sea interesante darle promoción. Sin embargo, nosotros hemos estado buscando, como se cita este efecto sobre las interleuquinas, si se ha usado, por ejemplo, en la analgosedación de pacientes intubados para, en este caso de la pandemia de COVID, que se habla de las citoquinas, etcétera, y no encontramos absolutamente nada. Y sería, yo creo que tal vez interesante ver qué papel juega la ketamina. Yo no he tenido la oportunidad porque, no, por suerte o por desgracia, no he tenido que trabajar en zonas rojas, aunque mi zona no tiene color, porque el paciente puede llegar de cualquier forma. También otra cosa que nos preocupa a los anestesiólogos es el estado, la estabilidad hemodinámica de cada paciente. Todo el mundo sabe, se habla que el propofol, la hipotensión por propofol, el impacto hemodinámico del propofol. Nosotros publicamos este artículo hace bastante poco tiempo y utilizamos el método de gasto cardíaco continuo estimado, que es no invasivo, para medir el gasto cardíaco de los pacientes mientras le poníamos la ketamina, y vemos cómo el gasto cardíaco sube. Luego después empieza la infusión de propofol y es cierto, el gasto cardíaco baja, pero nunca baja por debajo del nivel de base. O sea que cada paciente fue su propio control. De manera que subió con respecto a la ketamina y disminuyó con respecto al propofol, pero nunca por debajo del nivel de base que tenía el paciente, por lo cual podemos señalar que es un efecto protector con respecto a la debacle hemodinámica que puede dar lugar por el uso del propofol. En el tránsito del dolor agudo al crónico, tiene lugar el uso de la ketamina. Nosotros somos parte responsable del tránsito del dolor agudo al crónico, porque si no tratamos bien el dolor agudo postoperatorio, vamos a tener probablemente cambios que van del tránsito del dolor agudo al crónico. Y
y hay evidencias ya de que todas las intervenciones, de las intervenciones farmacológicas, probablemente la de la ketamina, el candidato más provisorio para eliminar el fenómeno de wind up y para generar un efecto antihiperalgésico. Aquí dice a bajas dosis, yo diría a bajas concentraciones. Y un componente importante en el componente multimodal. Las bajas dosis de ketamina usadas para evitar la hiperalgesia tienen una situación muy interesante. Como yo les vengo diciendo desde el principio, no se puede olvidar la cinética. Y acuérdense que ya vimos que el decaimiento de la ketamina es rápido. Eso se demuestra en que la hiperalgesia inducida por drogas se trata más fácilmente que la hiperalgesia inducida por trauma, porque la cirugía es un trauma, es para curar, pero es un trauma e induce hiperalgesia, que probablemente se mantenga esta condición en el tiempo más que la hiperalgesia inducida por drogas como son los opioides. En esta diapositiva, que es antigua pero siempre me acompaña, vemos que en los pacientes en los que se usó ketamina, la alodinia alrededor de la incisión de la herida es mucho menor en los casos en que se utilizó ketamina. De manera que las dosis, aquí hacemos una pequeña receta, las dosis recomendadas entre 5 y 50 miligramos por hora de 24 a 72 horas. Fíjense que en el tiempo se mantiene para asegurar que la hiperalgesia por trauma también sea tratada por la ketamina. Estos ciclos de tratamiento requieren hospitalización y la posibilidad de ingreso en UCI o en unidades de cuidados postoperatorios. Y otro enfoque terapéutico, estos son los dos más recomendados, son 3 sesiones de ketamina en infusión a 0,4 miligramos por kilo en 30 a 40 minutos en 250 mililitros de solución salina y repetir la sesión cada 4 días. Por lo tanto, aquí tenemos otro fenómeno conceptual. No es qué administrar, sino cómo administrar. Y tener en cuenta que 1 gramo de profilaxis vale más que 1 kilogramo de tratamiento. Durante mucho tiempo todavía se sigue enseñando y se sigue publicando que la ketamina no se debe usar en pacientes neuroquirúrgicos o en trauma. Bueno, la ketamina es neuroprotectora y aquí están resumidos en esta gráfica los mecanismos por los cuales la ketamina es neuroprotectora y básicamente y fundamentalmente es actuando sobre la homeostasis del calcio, evitando a que el calcio entre dentro de la célula, que es lo que provoca todos los trastornos que siguen a continuación. Pero también la ketamina evita las microtrombosis, la ketamina aumenta, tiene una regulación hacia arriba en la producción de espigas de dendrita, o sea que en los sitios donde ha habido trauma, la zona de inflamación peritraumática disminuye. Y disminuye también el factor del crecimiento neural. De manera que la ketamina, y además también el tema de las interleuquinas 6 y 8 que ya les explicaba antes. Estos son los mecanismos básicos por los cuales la ketamina protege el encéfalo, sobre todo en pacientes que tienen trauma encefálico. También se habla mucho de la ketamina y la cito o excitotoxicidad. Y nos preguntamos de nuevo qué relación hay entre las dosis y las concentraciones y los efectos. ¿Qué relación hay entre las dosis, las concentraciones y los efectos? No podemos olvidar, repito, la farmacocinética. Son todos los resultados experimentales extrapolables a la práctica clínica. Nosotros hacemos esta pregunta con énfasis, porque lamentablemente vemos en nuestra comunidad que estos artículos experimentales que son difíciles de leer, muchas veces se lee el título, se va a la conclusión y de ahí se sacan después aseveraciones con las cuales seguimos enseñando. Nosotros revisamos más de 15 años de literatura,
de ketamina, relación dosis concentración y análisis cinético del efecto. Aquí están los artículos, las dosis empleadas y las concentraciones alcanzadas. Y vemos que, según los artículos revisados, las concentraciones plasmáticas de ketamina que causan cito o excitotoxicidad son de 46.6 a 16.666 veces más altas que las usadas para su uso clínico recomendado hoy, que es la antinocicepción. Y aquí no está incluido un artículo que encontré hace un par de días, donde se hace un estudio en animales experimentales, pero se hace un estudio donde se administra ketamina 35 miligramos por kilo. 35 miligramos por kilo cada 2 horas durante 24 horas. Obviamente encontraron severos daños en el sistema nervioso central. Obviamente nos llena mucho de agrado ver esta afirmación, que la ketamina es con mucho la droga de las drogas disponibles, la más versátil en anestesia y posiblemente en toda la medicina, por sus grandes usos en múltiples escenarios, incluyendo la medicina del dolor y la psiquiatría. Así llegamos a la conclusión, después de haber estado compartiendo este rato, en que al referirnos a la ketamina debemos hablar de concentraciones subhipnóticas y no de dosis subhipnóticas. No se sabe aún qué es una dosis baja, por lo que no debemos referir a dosis que generen concentraciones subhipnóticas o analgésicas, o más bien antinociceptivos. Este es el detalle importante. Referirnos siempre a concentraciones y no a dosis. Concentraciones que generen esas dosis. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes todo este rato, volviendo a hablar de esta apasionante droga que es la ketamina.